¿Recuerdan que yo había dicho que el sexto libro llegaba en 1950? Qué pelotudo soy yo, ¿no? Era 1951. Y si eso no les es suficiente a ustedes, ya encontré la verdadera razón por la cual a Henry le dieron parachoques cuadrados. Resulta que él estaba tan contento de haber salido del túnel y con su nueva capa de pintura azul que no se estaba fijando por dónde estaba yendo y pegó los parachoques contra una parada. Y como el taller no tenía el par de redondos, le dieron el par de cuadrados como el de Gordon. Y ojo, a eso le sumamos un plus. Resulta que cuando también perdió los parachoques cuadrados, el inspector Gordo, con tal de animarlo, le dio la capa de pintura verde. Por eso es que él, dentro de la ficción, regresó a ser de color verde. ¡Qué pelotudo, Juancho! Y a ustedes les recuerdo, vean los anteriores capítulos para tener contextos de la situación. Capítulo 6. Henry la locomotora verde. No es ningún secreto para los que conocen la serie del ferrocarril desde hace ya un buen tiempo, de que Henry siempre fue un dolor de cabeza para Wilbert en los primeros libros. Y esto ya no es únicamente hablando de un tema de color que lo hacía ver bastante similar a uno de sus compañeros, sino que también en cuanto a sus demás detalles físicos. Es sabido desde hace ya un buen tiempo de que Wilbert en sus manuscritos originales de las 3 locomotoras del ferrocarril, ilustró a Henry como una locomotora atlántica, cuya configuración de ruedas era de 4x4-2. Si bien no parece tener una base de Atlántico especificada en el manuscrito, por su aspecto me recuerda al Atlántico clase C1, y al Atlántico clase 8B. Mención especial para esta extraña ilustración de Henry, que data de la producción del primer libro, y la verdad aquí no sabría decir si seguía siendo algún tipo de Atlántico o no. El problema ya sabemos cómo fue acá en los primeros 4 libros, Middleton hizo de Henry un recolor literal de Gordon, siendo lo único diferente de ellos el aspecto de la cabina, pero siendo algo muy mínimo si me lo preguntan. Luego Payne no hizo más que seguir con el problema, pero ahora siendo peor al ser Henry azul, siendo el aro dorado de su chimenea lo único que lo diferenciaba de Gordon, y esto persistió en el tercer y cuarto libro ahora con Dalby como ilustrador, lo que forzó como ya sabemos, a que Wilbert lo devolviera a su color original para el quinto libro. Sin embargo, la cosa no se detiene aquí. Aprovechando que los dibujos de Dalby estaban teniendo popularidad por su aspecto colorido, se mandaron a hacer reilustraciones de los 2 primeros libros, con Dalby ahora como ilustrador, y siendo publicadas estas versiones en 1950. En Thomas la locomotora de tanque, Dalby reilustró de manera bastante ligera a Henry, haciéndolo menos entre comillas parecido a su compañero, pero a costa de remover el aro dorado de su chimenea que lo hacía más distinguible. Centrándonos en la de las 3 locomotoras del ferrocarril, Henry tenía ahora un aspecto bastante más fiel al del quinto libro, sin embargo, un problema que había tanto aquí como en el quinto libro, era el detalle de que sus ruedas de arrastre estaban ausentes la mayor parte del tiempo. Para alguien como Wilbert Awdry, quien era un aficionado ferroviario, y amante de la consistencia, esto lo llevó a un punto en el que ya se hartó del personaje, y estaba dispuesto a escribir una historia para el siguiente libro, en donde él se enfermaría, y por ende sería echado del ferrocarril para nunca más volver. Pero un día, las cartas llegaron de pronto. Las veces en las que Henry se enfermó en Thomas la locomotora de tanque, y en la locomotora de tanque Thomas otra vez, hicieron que los fans expresaran su preocupación por el personaje, mandándole cartas a Wilbert preguntándole acerca de si todo andaba bien con él. Esto lo hizo cambiar de parecer, y decidió que si no iba a echar a Henry, pues al menos buscaría la manera de hacer que todo este problema con su diseño pare de una vez. Esto se daría por presentado en el sexto libro, titulado como Henry la locomotora verde, que se estrenaría el 10 de julio de 1951. Como es de costumbre, nos reciben con un prólogo que nos redacta lo siguiente.
Queridos amigos, aquí tienen más noticias de la región. Todas las locomotoras ahora tienen números, y lo verán en las siguientes imágenes. Thomas el 1, Edward el 2, Henry el 3, Gordon el 4, James el 5, y Percy el 6. Supongo que sintieron lástima por Henry, quien a menudo enfermaba y no podía trabajar, y esto le daba muchas preocupaciones a Sir Topham Hatt, quien es por supuesto nuestro inspector gordo. Ahora Henry tiene una nueva forma, y está listo para lo que sea, y estas historias lo cuentan todo. Firma, el autor. Si fueron observadores, habrán notado de que en los 5 primeros libros, los demás personajes ferroviarios con excepción de Thomas, carecían de números. Y si bien esta es la primera vez que los vemos con sus números característicos, esto en la serie de televisión, como ya habrán notado, es distinto, al tener ellos sus respectivos números desde la primera vez que los vemos. Si bien debería empezar ya con la primera historia, creo que es mejor explicarle lo más resumido posible a los nuevos, el origen de Henry dentro de la ficción. De acuerdo con el libro de 1987, La isla de Sodor, su historia, gente y ferrocarril, se nos relata acerca de una serie de rumores sobre un escándalo, que ocurrió en los talleres de Doncaster en el año de 1919, acerca del robo de unos planos. No se probó nada, pero se alegó que un constructor de locomotoras, quien estaba resentido con Sir Nigel Gresley, había planeado el robo con tal de adelantársele, pero su espía cometió un error, y fue algo de lo que se dieron cuenta muy tarde. Aquellos planos robados eran los equivocados, y dieron como resultado a una locomotora con muchas fallas técnicas, y era ni más ni menos que Henry. El libro cuenta que él tenía un parecido superficial con Gordon, lo cual dejaría a entender, o al menos está la posibilidad de que los planos de Henry eran de alguna versión temprana de los Gresley a un Pacific. Con el plan fracasado, el constructor estuvo dispuesto a vender a su elefante blanco a cualquier comprador desesperado a por un precio bastante barato, y un día le llegó la oportunidad. Entre 1915 a 1923, el ferrocarril de Sir Topham Hatt estaba pasando por una escasez de locomotoras. A pesar de todavía tener a 3 de sus 4 cafeteras, y a las 4 locomotoras del anteriormente conocido ferrocarril de Wellsworth y Sodery, no solo es que algunas de ellas habían sido desmanteladas, sino que además la edad les andaba pasando factura, por ende se mandaron a alquilar locomotoras de varios ferrocarriles vecinos del continente, aunque uno de ellos se consiguió de una manera un tanto peculiar. En 1922, Topham Hatt adquirió a Henry pensando que era una locomotora atlántica, solamente para enterarse de que había sido estafado. Quería un Atlántico y ese hijo de puta me envió eso. Si bien era cierto que Henry a veces podía tirar de sus trenes con facilidad, otras veces sentía que no tenía nada de fuerza, y esto con los años no mejoró para nada. Lo que nos lleva a la historia introductoria de este libro, titulada simplemente como Carbón. Henry seguía sintiéndose mal, pero a pesar de eso, locomotoras como Thomas o James se mostraban escépticos ante si realmente lo estaba o no. Por su parte, Sir Topham Hatt ya casi no sabía qué hacer con él para este punto. Resultas muy costoso, Henry. Tienes muchísimos repuestos nuevos y también pintura nueva, pero no parece servir de nada. Si no logramos que trabajes mejor, tendremos que conseguir otra locomotora para reemplazarte. Esto hizo que Henry, su maquinista y su fogonero se pusieran muy tristes. Pero a pesar de eso, estaba aún decidido en llegar a la raíz del problema, y se montó a la cabina de Henry para ver más de cerca. El fogonero de Henry no estaba satisfecho, el hecho de que Henry fuera un mal productor de vapor hacía inútil el esfuerzo de seguir alimentando el fuego si no se producía suficiente calor. Henry se esforzó mucho, pero no sirvió de nada. No tenía suficiente vapor, y se detuvo al dejar la estación de Edward. Dios mío, pensó Henry. Tendré que irme. ¡Oh, Dios! Lo único que pudo hacer fue ir despacio hasta una vía muerta, y Edward se hizo cargo del tren. El inspector gordo y el fogonero siguieron analizando los problemas de Henry. ¿Cuál te parece que es el problema, fogonero?, preguntó el inspector gordo. Disculpe, señor, Respondió. pero el problema es que el carbón no es el correcto. Últimamente estuvimos recibiendo carbón de mala calidad y el de hoy es el peor.
Las otras locomotoras se pueden arreglar, tienen calderas grandes, pero la de Henry es pequeña y no puede producir suficiente calor. Si tuviera carbón galés, sería otra locomotora. Es costoso, dijo el inspector gordo, pero Henry se merece una oportunidad. Cuando llegó el lote de carbón galés, Henry y su tripulación andaban súper emocionados en querer probar la potencia de este, por ende pulieron a Henry primero, y luego fueron construyendo cuidadosamente el fuego con toda una pared de carbón a su alrededor. Ya verás, Dijo el fogonero. tendremos una llama ardiente en el momento preciso. El fogonero tenía razón. Cuando Henry llegó al andén, el agua hervía muy bien, y él se vio obligado a soltar vapor. ¿Cómo estás, Henry? ¡Pip, pip, pip! Silbó Henry. Muy bien. ¿Tienes buen fuego, maquinista? Mejor que nunca, señor, y mucho vapor. No se excedan con la velocidad, advirtió el inspector gordo. No le exijan demasiado. No necesitará que le exijamos nada, señor. Tendré que detenerlo. Henry tuvo un día hermoso. Nunca se había sentido tan bien. Quería ir rápido, pero el maquinista no lo dejaba. Tranquilo, viejo amigo, Le decía. tenemos mucho tiempo. Llegaron temprano a la estación. Thomas llegó resoplando. ¿Dónde estabas, Aragán? Preguntó Henry. Exclamó Thomas a Annie y Clarabel. ¿Alguna vez vieron algo así? Annie y Clarabel estuvieron de acuerdo en que jamás habían visto algo así. Y ahora, llegamos a la segunda historia, titulada como, El pez volador. Es la primera historia en presentarnos el escenario portuario de la isla, en este caso el de Tyrmouth, y el narrador nos comenta acerca de todos los tipos de barcos que arriban, tanto los grandes y pequeños, como los de pasajeros, carbón, maquinaria, productos extranjeros y demás cosas, y en el caso del pescado nos dice que una mitad es enviada a las tiendas de la ciudad, mientras que la otra es enviada en un tren especial directo hacia Manchester. Este tren, por supuesto, es al que los ferroviarios llaman, el pez volador. Una mañana de invierno, el maquinista de Henry le contó que mañana temprano les tocaría a ellos llevar dicho tren, y que si lo hacían bien Sir Topham Hatt los premiaría con el poder arrastrar el expreso, pero claro, no había que contárselo a Gordon XD. Henry estuvo listo a las 5 en punto. Había nieve y escarcha. Los hombres se apuraban y gritaban mientras cargaban los cajones de pescado. Se cerró la última puerta. El jefe del tren dio luz verde y el pez volador estaba listo para partir. ¡Vámonos! ¡No sean tontos!, resoplaba Henry a los furgones. Los furgones se estremecieron y gruñeron. Trac, 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 trac. Está bien, está bien. Así está mejor, resopló Henry. Nubes de vapor y de humo salían de su chimenea e inundaban el aire frío, y la luz del fuego brillaba intensamente. ¡Deprisa, deprisa!, jadeaba Henry. Marchaban bien, el día comenzó a iluminarse, y los semáforos estaban en verde. El viaje iba como viento en popa, pero a lo lejos vieron una señal. El maquinista estaba listo para detener el tren, pero la señal estaba baja, por ende siguieron adelante. Pero nadie podía prever que las agujas del ramal principal, que andan congeladas, dirigían a Henry hacia una vía muerta, y que la señal se encontraba baja por el peso de la nieve.
Había un tren de carga que esperaba en una vía muerta de Kildane a que el pez volador pasara, y su tripulación se encontraba bebiendo chocolate caliente en el furgón de cola junto al guarda. La tripulación de Henry logró saltar antes del impacto, y los que se encontraban en el furgón de cola milagrosamente sobrevivieron de alguna manera. Henry por su parte, estaba muy aturdido y sorprendido, pero sobre todo severamente dañado, aunque no lo parezca. Si bien uno de los del furgón de cola andaba molesto por la pérdida de su chocolate caliente, eso era lo de menos. Había que llamar al tren grúa, que no tardó en llegar y empezar a limpiar el desastre. El inspector Gordo vino a ver lo sucedido, y fue comprensivo con Henry, quien se mostró nervioso por un momento. Arriba el ánimo, Henry, no fue tu culpa. El hielo y la nieve causaron el accidente. Te enviaré a Crew, un buen lugar para locomotoras enfermas. Te cambiarán la forma y te colocarán una carbonera nueva. Te sentirás otro y ya no necesitarás carbón especial, ¿no te parece bien? Sí, señor, dijo Henry, no muy seguro. Los meses pasaron, pero la espera valió la pena. Henry disfrutó de su estancia en Crew, pero estaba feliz de volver a casa. Una multitud de personas lo recibió con unos fuertes hurras y victoreos, al ver cómo este regresó ahora convertido en un espléndido y poderoso Black Five. Con un final así ya tendríamos acabado el libro y pasaríamos a la sección de curiosidades. Pero es que no puede ser así, ¿no? Más bien nos quedan todavía historias. Ya no solamente 2, sino 3, siendo el libro de la serie El Ferrocarril más largo. No ha habido ningún otro después que rompa la regla de los 4 cuentos. Son historias un poco más simples, entonces voy a tratar de ser más breve pero entendible con ellas. La tercera historia, titulada como El silbato de Gordon, toma lugar poco tiempo después del regreso de Henry, pero eso no evita que Gordon ande de ardido cuestionando que por qué Henry quiere otra forma, que por andar en Crew les dejó todo el brete, y que además silba demasiado. Ninguna locomotora digna de respeto silba con fuerza en las estaciones. No es que esté mal, pero simplemente es algo que no acostumbramos a hacer. El pobre Henry ya no se sintió feliz. No te preocupes, Susurró Percy. me alegra que hayas regresado. Me gustan tus silbidos. Pero su karma no tardaría en llegar, y es que momentos después en los que Edward y Henry andaban conversando, Gordon pasó haciendo ruido y con el rostro morado, no mirando a ninguno de los dos. Cuando llegó a Teignmouth, el escándalo del silbato hizo que la gente saliera de sus casas, que sonasen las sirenas antiaéreas y que 5 brigadas de bomberos salieran de pronto. El inspector Gordo tuvo que acercarse a la cabina de Gordon para decirles a su tripulación de que se lo llevaran y que detuvieran ese ruido. Esa noche, Gordon ingresó sigilosamente en el cobertizo. Agradeció que no hubiera nadie. No es que esté mal, Murmuró Henry como para sí mismo. pero simplemente es algo que no acostumbramos a hacer. Nadie dijo una palabra sobre los silbidos. La cuarta historia, titulada como Percy y los pantalones, toma lugar en una mañana fría, en la que Percy al ver a los trabajadores llevar bufandas, lo hizo querer una alrededor de su chimenea. ¡Qué tontería, Percy! Dijo Henry. Las locomotoras no usan bufanda. Las locomotoras con buenas chimeneas sí, respondió Percy. Tú porque tienes una chimenea muy pequeña. Momentos después Percy fue a Teignmouth, y el narrador comenta de que siempre que su maquinista cerraba el vapor, este aprovechaba para ir callado e intentar asustar a los vagones. Sin embargo, Percy andaba tan ocupado en ello que no vio a los porteros que llevaban un carro de equipaje, quienes no se percataron de su presencia. Nadie se lastimó, pero el equipaje y las prendas de ropa quedaron destrozadas, entre ellas el pantalón y sombrero del inspector Gordo, que terminaron encima de Percy, junto a la mermelada derramada. Es mía, dijo. Percy, mira lo que hiciste. Sí, señor, lo lamento, señor. Mi mejor pantalón también. Sí, señor, por favor, señor. Tenemos que pagar a los pasajeros la ropa que se dañó, dijo el inspector Gordo. Y mi pantalón está arruinado. Espero que esto te enseñe a dejar de molestar a los vagones. El maquinista iba a quitarle los pantalones, pero el inspector Gordo le dijo que no lo hiciera, ya que había oído que Percy quería hace rato una bufanda.
Creo que después de eso ya no le cuadran las bufandas XD. La última historia, titulada como El estornudo de Henry, toma lugar en un domingo por la mañana, con Henry tirando del expreso, y en un momento vio a unos niños por un pequeño puente, pero más que andar de amigables, les pareció divertido en tirarles piedras a su chimenea, a la caldera, al fogonero, y luego a las ventanas de los vagones. Ningún pasajero fue herido, pero estaban muy enojados, y si bien lo lógico era llamar a la policía, el maquinista de Henry tenía otros planes. ¿Podrán guardar un secreto? Sí, sí. Bien, dijo el maquinista. Henry estornudará y asustará a esos niños. Tanto que ya no tendrán ganas de arrojarnos piedras. Más tarde en Crosby, el maquinista advirtió a los pasajeros de las muchísimas cenizas que tiene Henry, por ende tenían que tener las ventanas cerradas cuando pasasen por el puente nuevamente. Pronto vieron a los niños. Tenían piedras en las manos. ¿Listo, Henry?, preguntó el maquinista. Estornuda con fuerza cuando te diga. ¡Ahora!, ordenó. Muy bien, Henry, se rió el maquinista. El maquinista le prometió al final a Henry darle una capa de pintura nueva como compensación. Si bien el inspector Gordo no le gusta que le estornuden ceniza en los puentes, y pese a que su caja de humos es siempre limpiada en sus descansos de las mañanas, hasta el día de hoy, no ha vuelto a haber niños con piedras. Si creyeron que pasaríamos ya a la sección de curiosidades, pues están equivocados, aún nos falta una cosa más. Sé que no debería de hablarlo cuando ya muchos lo han hecho, pero por el bien del video, debo hacerlo. Resulta que la gente notó algo en el libro de la isla de Sodor, su historia, gente y ferrocarril, y es que en el párrafo de Henry, cita que desde 1922 han existido dos, siendo Henry I y Henry II. En el párrafo de Henry II, también cita que hasta la fecha, es un misterio el cómo Sir Topham Hatt, tras enviar a un deplorable Henry I a Crewe en 1935, recibiera de vuelta a un Blackface como Henry II. Dado a la naturaleza ambigua con la que se nos cuenta esto, ha hecho que la gente piense en una triste y tétrica posibilidad, de que Henry haya sido desmantelado y reemplazado por otra locomotora distinta. En un lado técnico y realista, esto sería posible, pero yo no pienso así. La narración del sexto libro, así como el resto de personajes, siguen tratando al Henry que regresó de Crewe como el mismo Henry de toda la vida, y además, sigue teniendo la misma actitud que ha tenido desde siempre. Y si no es suficiente con eso, hay que recordar que el prólogo y las ilustraciones establecen a Henry con el número 3, incluso cuando aún tenía su antigua forma, y no olvidar que Wilbert escuchó las peticiones de los fans de no desechar al personaje. Además, el párrafo de Henry II nos cuenta algo más. La historia que corre en Crowans Gate Works es que Topham Hatt y William Stanier fueron aprendices juntos en Swindon, y que en al menos una ocasión, quizás más, el futuro Sir Topham pudo ayudar al futuro Sir William a escapar de las consecuencias de lo que podría haber sido un serio problema. No podemos, por supuesto, garantizar esta historia, pero al menos ofrece una explicación plausible. Dado a su posible amistad con el inspector Gordo, como al hecho de que Stanier es el creador de los Black Five, muy posiblemente le regresó el favor a su colega, en ayudarle con la complicada situación de su número 3. Además, cabe aclarar que han habido casos de locomotoras que han sido reconstruidas y vueltas en otras completamente distintas, por ende en el caso de Henry no es imposible. Y por último, ver a Sir Topham Hatt deshacerse de una de sus locomotoras es algo imposible, más con lo que veremos a futuro en el siguiente episodio. Y respecto al caso de las cafeteras y de las locomotoras del extinto ferrocarril de Wellsworth y Sodery, el libro establece que otra de las razones por las cuales se mandó alquilar locomotoras, era porque estas no eran propias. Dando posiblemente a entender, de que son de alguna propiedad aparte. Ahora sí, vamos con la sección de curiosidades. A pesar de que llevamos llamando al inspector Gordo por su nombre real desde un inicio, así como la primera temporada de la serie original, este libro marca la primera vez en la que se menciona dicho nombre. A pesar de ser la primera vez en la serie del ferrocarril en la que el resto de personajes obtienen sus números, James no mostraría su número 5 en las ilustraciones hasta el siguiente libro. La edición del sexto libro vista en el box set del 70 aniversario, tiene incorrectamente en su portada una de las ilustraciones del primer libro.
La quinta ilustración de la primera historia tiene 2 carteles que anuncian los libros de James la locomotora roja y de las 3 locomotoras del ferrocarril. Originalmente en la adaptación a televisión, James iba a estar presente en la conversación que tiene Henry con el inspector Gordo al inicio de la historia, pero la escena se cambió a solo ellos dos. Dado a que para la primera temporada, Henry no contaba con un modelo a gran escala, se usó el de Gordon, pero cubriéndolo con vinilo verde. En el manual de taller del propietario lanzado en 2009, existe una referencia a los eventos del pez volador. En la escena del puerto, se puede ver a Mark Lynn, solo que camuflado en la oscuridad. Este es el primer episodio de la serie en donde vemos un choque como tal y su descarrilamiento. El accidente que tiene Henry en esta historia, está basado en el infame incidente de Abbots Rigton, que ocurrió en la noche del 21 de enero de 1876, cuando el expreso escocés, que iba en dirección a Londres a toda velocidad, embistió con fuerza a un tren de carbón que todavía andaba en movimiento hacia una vía muerta. Minutos después se produjo otra colisión, cuando el expreso de Leeds y York se estrelló contra los escombros. La causa del accidente se debió a que las señales que deberían de haber indicado peligro, se mantuvieron en señal de camino libre debido al peso de la nieve, y toda esta serie de eventos culminaron en la muerte de 14 personas, y con un total de 59 heridos. Otro incidente similar, fue el que ocurrió en Lichfield en la noche del 1 de enero de 1946, cuando unas agujas que quedaron congeladas en dirección al tren local de pasajeros, que estaba estacionado en el andén, desviaron a un tren pesquero que venía a toda velocidad, el cual terminó por destrozar a 3 de los 4 vagones de pasajeros, y a su vez arrojó a la locomotora hacia adelante a unas 100 yardas. El accidente mató a un total de 20 personas, y dejó heridas a otras 21. Este episodio es uno de los favoritos de Rick Subal, quien trabajó como productor y editor de historias en la primera temporada del reboot Trenes a todo vapor. Los sketches originales de la sexta y séptima ilustración, fueron exhibidos hace poco en el evento de fin de semana de la serie del ferrocarril, por el 80 aniversario de la franquicia. El aspecto de uno de los trabajadores del puerto, hace referencia a Ringo Starr. El efecto del impacto de Henry contra el suelo en donde termina por sacudir a las cajas y a los furgones, fue el resultado del impacto directo del pesado chasis del modelo. Por otra parte, el sonido de choque fue sacado de la película de 1983, El viento de los sauces. A pesar de que la reconstrucción de Henry se hizo con tal de ya no seguir recurriendo al carbón de Gales, la necesidad se retomó por alguna extraña razón en la serie de televisión, siendo retomada en la película Thomas y el ferrocarril mágico, y más tarde en episodios como Es bueno ser Gordon, y El carbón feliz de Henry. Las historias del silbato de Gordon y el estornudo de Henry, fueron mezcladas en un solo capítulo, titulado como Silbatos y estornudos. De acuerdo con el paquete de producción de 1982, por alguna extraña razón, estas historias no estaban consideradas en un principio para ser adaptadas. En el doblaje de Estados Unidos, se añade una pequeña pieza de música cuando Gordon sale de la estación. Gordon puffed sadly away, but he wouldn't stop whistling until 2 fitters climbed up and knocked his whistle valve in place. Gordon puffed sadly away, but he wouldn't stop whistling until 2 fitters climbed up and knocked his whistle valve in place. Lo curioso es que esta pieza también está presente en el doblaje latino del episodio, a pesar de que la traducción toma de base el idioma original británico. Gordon se fue resoplando tristemente, pero no dejó de silbar hasta que 2 operarios se treparon a él y le volvieron a colocar el silbato en su lugar. Por otra parte, Percy y los pantalones no se adaptó sino hasta la tercera temporada en 1991, renombrada como Una bufanda para Percy, pero tiene muchas diferencias respecto a su versión del libro. Por ejemplo, la historia toma lugar en la época nevada, hay escenas con Thomas y James, y una escena de Sir Topham Hatt en su casa. Probablemente estos añadidos de escena se hicieron debido a lo corta que ya de por sí es la historia en el original literario. Algunas de las escenas de este episodio fueron recreadas a manera de flashback en la película de 2012, El misterio de la montaña azul.
Una de las escenas de este episodio se puede ver en plena filmación, en una entrevista que le hicieron en 1991 a David Mitton, el director original de la serie. En la tercera ilustración de Percy y los pantalones, se puede ver un autobús que anuncia el libro de locomotoras problemáticas. Otra cosa es que lo visto en esta historia, se basó en un relato contado en el libro de 1947, Los trenes que amamos, del autor Cuthbert Hamilton Ellis. Si bien el detalle de que el fogonero de Henry es golpeado por las piedras es omitido en la adaptación a televisión, se reveló muchos años después que en la extensa colección de piezas de Jonathan Saville, estaba la cabeza a gran escala destinada para dicha escena. En versiones antiguas del libro, el narrador dice que los niños quedaron tan negros como los negros, tras ser estornudados por Henry. Esto fue motivo de controversia en 1972, por su parte, Wilbert pidió disculpas, y en versiones posteriores a 1972, esto se cambió, y ahora el narrador dice que los niños quedaron tan negros como el hollín. Para esta curiosidad, hay que mencionar la serie de segmentos llamada La Hora del Cuento y Postales del Sr. Perkins, hecha durante la era CGI, y en esta serie de segmentos, el personaje del Sr. Perkins, interpretado por el fallecido Ben Foster, responde a cartas de alguien preguntando sobre ubicaciones de Sodor, pero lo más interesante, es que también narra historias de los libros originales, con ilustraciones redibujadas por Loren Marshall, con tal de verse más pulidas y que encajen con lo visto en la serie de televisión en algunos aspectos, pero también habiendo ilustraciones originales para estos segmentos, en donde se recrea de manera fiel el arte de los libros. El pez volador y Percy y los pantalones están presentes en estos segmentos, pero en el caso de Percy y los pantalones, está más basada en la versión de televisión de 1991, que en la versión del libro original. Las versiones restauradas de Carbón, El pez volador, y Silbatos y estornudos, presentan diferencias notorias con sus másters originales. En la de Carbón, la escena en la que Henry se estaciona en Wellsworth, y Edward se hace cargo de su tren, es cambiada en la restauración por una toma descartada, generando una desincronización con el audio. En El pez volador, toda la escena del viaje, hasta el momento del choque, están enmarcadas con la cámara tirando muy hacia abajo por alguna extraña razón. En la de Silbatos y estornudos, hay una falta notoria de la transición de desvanecimiento en la segunda mitad del episodio, y en la escena en la que Henry se va acercando al puente para estornudarle a los niños, originalmente había una cadena en donde primero mostraba el rostro enojado, luego el taponeado, y finalmente el de estornudo. Pero ahora, la toma del rostro enojado está ausente. El pez volador y Percy y los pantalones, se lanzaron como libros aparte entre 1983 y 1995 respectivamente, y cuentan con algunas diferencias. En la del pez volador, Henry sufre su accidente no porque se estrelle contra otro tren, sino que las vías congeladas lo hacen resbalar y descarrilarse, y en la de Percy y los pantalones, la mermelada está ausente, y el sombrero del inspector Gordo no se daña, pero sí su abrigo. El modelo de plástico original de Henry, visto desde la primera hasta la 11ª temporada, fue fabricado con la capacidad de cambiar de su antigua forma a la nueva, y viceversa, con solo remover y poner las piezas correspondientes. A pesar de que los salpicadores les fueron removidos en Crew, para la segunda temporada se los regresaron por razones desconocidas, y se han mantenido desde ese entonces. Si bien se pensaría que la caja de humos de su antigua forma fue desechada tras la era de los años 80, lo cierto es que permaneció todavía en almacenamiento, y puesta en exhibición en el segundo evento de Clearwater en agosto de 2022. En los años 50, Wilbert adquirió un modelo de ferrocarril de Blackface para hacer a su propio Henry, pero este fue tan problemático como su contraparte ficticia, y al final se descompuso. Para los años 90, Wilbert planeó arreglar el modelo, pero debido a su delicado estado de salud, no pudo llevar a cabo esta idea. El modelo se creyó perdido hasta el año de 2019, y en julio de 2023 se exhibió al lado del Henry de plástico original. A pesar de su reconstrucción, Henry nunca ha tenido una toma de tabla de nombre en donde aparezca con su nueva forma. Por otra parte, en el caso de los juguetes, Henry nunca ha tenido una mercancía que lo retrate en su antigua forma, con excepción de un juguete de tirar hacia atrás, y se sabe que Bandai creó un prototipo de su antigua forma, para la línea de juguetes llamada Collection Series. Esto mismo sucede en la era CGI, y es que en la película del misterio de la montaña azul, que muestra un flashback de la triste historia de Henry, así como el especial de la aventura comienza, nunca muestran al Henry antigua forma por alguna extraña razón.
Y por último, la historia Carbón toma lugar en 1934, mientras que el resto toman lugar en 1935. Como consecuencia, Henry incorrectamente tiene la pieza de alimentación superior, siendo una pieza que en aquel entonces los Black Five no contaban sino hasta mucho tiempo después. No tengo nada más que decirles a ustedes. Solo les digo que el siguiente libro llegará en 1952 y yo me voy a dormir. Hasta la próxima.